En esta lección vamos a hablar del manejo del tiempo, que es un elemento fundamental para la construcción de nuestra novela. Vamos a organizar todos los hechos de la novela en una línea temporal. Veremos los saltos en el tiempo que podemos dar y la repercusión que va a tener en la tensión narrativa. Vamos a verlo. Tenemos, por tanto, los hechos que hemos elegido que queremos contar en la novela y la línea temporal donde vamos a ordenarlos. En este sentido, vamos a distinguir cuándo suceden los hechos de cuándo se narran. Cuándo suceden los hechos se refiere al tiempo de la historia y viene dado por el momento y la época en que suceden los hechos o acontecimientos que vamos a narrar. Por ejemplo, en nuestra historia del detective, el accidente de coche de Mark, donde pierde a su amigo, sucede antes de conocer a Laura y de que ella le hagan el encargo. Cuando se narran los hechos, se refiere a lo que se llama el tiempo del relato y hace referencia al acto narrativo, es decir, al momento en que el narrador lo relata en la novela. En el ejemplo anterior, vemos que el hecho del accidente del amigo de Mark sucede antes de conocer a Laura, pero el momento en el que va a narrarse en la novela será posterior. Así, vemos que entre cuándo suceden los hechos y cuándo se narran, pueden establecerse relaciones de igualdad o isocronía y relaciones de desfase temporal o anacronía. Vamos a ver cada una de ellas. Las relaciones de igualdad. Aquí los hechos de la novela acontecen al tiempo que se narran. Es lo que se llama el orden cronológico y la narración lineal. Veámoslo con un ejemplo. De esta novela, La piedra de la paciencia, de Atik Rahimi. La mujer se da la vuelta lentamente. Fija, desesperada, su mirada en el hombre. Le pone de nuevo la mano en el pecho. Si puedes respirar, entonces podrás contener la respiración. Conténla. Vemos que cuando suceden los hechos, coincide con el momento en el que se narran los hechos. Por lo tanto, habrá una relación de igualdad. En segundo lugar, tenemos las relaciones de desigualdad o anacronía, que pueden ser, en primer lugar, la llamada analepsis, o más conocida sobre todo por el lenguaje cinematográfico, flashback o retrospección, que como os podéis imaginar se trata de mirar al pasado, los hechos suceden antes de su narración y el relato puede estar contado, por ejemplo, en orden cronológico y de repente dar un salto hacia atrás. Hay bastantes variaciones. Veámoslo en un ejemplo. En esta novela, Tren nocturno, de Martin Amis. Soy Polly. Tal vez sea una declaración poco frecuente o una manera poco usual de expresarlo. Así que soy Polly y mi nombre es Mike Hooligan y además soy una mujer. Lo que me dispongo a contar es el peor caso que me ha tocado resolver en mi carrera. A los 18 años me matriculé en un máster de Administración de Justicia Penal, pero a mí lo que me gustaban eran las calles y no podía esperar. Me examiné como agente. Veis que es una narración en la que de repente se hace un flashback, es decir, vamos hacia el pasado. Por eso os digo que podemos tener una narración en la que estamos contando en presente y de repente interrumpimos este tiempo para ir hacia el pasado, o bien también lo podemos hacer para ir hacia el futuro con el segundo de los casos, que se llama prolepsis o prospección. Y se trata de adelantar lo que va a pasar. Normalmente se puede hacer por medio de sueños o profecías o simplemente anticipando hechos, es decir, vamos a dar un salto en el futuro. Según el teórico francés Gérard Genette, pueden ser externas, es decir, la forma más usual suele ser el epílogo, o bien internas, es decir, cuando forman parte de la narración. Hay un precioso ejemplo en esta novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, que ya casi el mismo título es una prolepsis, que dice así: el día que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que venía el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en su sueño.
pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagadas de pájaros. Vemos también que por las relaciones que se establecen entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato, es decir, entre cuando suceden los hechos y cuando se narran, podemos utilizarlo para dar tensión narrativa o velocidad. En el caso que hemos visto de la piedra de la paciencia, vemos que el presente lo que hace es agilizar la acción. Podemos utilizarlo para cuando queremos que la acción suceda mucho más rápida y dar una sensación de velocidad dentro de la novela. El pasado podemos utilizarlo para hablar de la nostalgia. Siempre parece que dilata el tiempo. A veces cuando hacemos flashbacks de recuerdos, ese tiempo dilatado, ese ritmo pausado de la nostalgia. Y el futuro podemos utilizarlo también, como hemos visto, como una profecía, incluso también como una anticipación de los hechos, por ejemplo, en una trama de misterio, pues para proporcionar cierta intriga. Como veis, con el manejo del tiempo podremos obtener diferentes efectos. Es muy útil y en el manejo del tiempo también está presente la forma de la novela. Es decir, muchas veces la forma en la que se narra la novela es totalmente inseparable de la historia. De hecho, la forma, y como veis el manejo del tiempo tiene mucho que ver en la forma de la novela y el argumento de la novela, fondo y forma, podríamos decir, forman un todo, que es lo que hace que vuestra novela sea original y sea única. ¿Por qué deseamos seguir leyendo una novela? Pues la curiosidad entra al juego. ¿Qué ocurrió después?, nos preguntamos. La línea temporal recorre todo el relato y crea la tensión que nos atrapa. Vaya la acción hacia adelante o hacia atrás, el juego del tiempo es el que hace avanzar el relato en la dirección que nosotros deseamos. Pero es importante no perder la tensión interna, la pregunta que brota sin cesar de los labios del lector hasta que llega al final de la novela. Y entonces, ¿qué pasó? Puede ser en la conciencia del personaje o en la vida marcada por diferentes acciones. Así que utilicemos el tiempo a nuestro favor, ya que en la ficción poseemos ese poder. Narremos de forma lineal, anticipemos de repente lo que va a ocurrir para después demorarnos en una analepsis que puede narrar los recuerdos de un personaje o puede narrar una acción sucedida muchos años atrás. Todo está permitido, pero tened en cuenta que ha de tener un sentido, ha de tener una justificación. Si con el tiempo hacemos un mero juego de artificio, la novela pecará de artificial y perderá todo poder de persuasión y credibilidad. Una historia puede resultar distinta si varía la forma en la que está contada. Los efectos en el lector también serán distintos. Así que os animo a que podáis jugar con la línea del tiempo, que podáis darle forma a vuestra novela, que podáis convertirlo también en algo inherente a la historia, pero siempre teniendo en cuenta que ha de pedirlo la novela, es decir, no ha de ser un mero juego de artificio. Ahora sois los dueños del tiempo. Ya hemos visto el manejo del tiempo, que es el último elemento en nuestro esquema de la novela. En la próxima lección repasaremos todos ellos.